Bueno, arrancamos nuestro segundo bloque de Compartiéndonos. Vane, estás por ahí. Vamos a ver si ya se comunica. Y si Gabriel, vamos a charlar con Gabriel, a ver si ya está. Bueno, ya me dicen que está conectado, así que vamos a presentarlo a él. Él es licenciado en musicoterapia, especialista en observación de lactantes, profesor universitario, conferencista, escritor y muchos títulos más. Así que hoy tenemos el honor de presentarlo. Gabriel, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Qué bueno. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Bien, todo bien, todo bien. Contento de compartir este momento con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Gaby, por charlar hoy con nosotros y también por un sorteo que estamos haciendo en las redes de uno de tus libros, así que todavía tienen tiempo de poder anotarse y tenerlo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Gaby, contanos un poquito para la gente que por ahí todavía no lo sabe, no está como muy empapada en el tema, ¿qué es la musicoterapia y cómo llegó a tu vida? Bueno, a ver, vamos a ir de lo general a lo particular. La musicoterapia es una profesión que utiliza a la experiencia musical como herramienta de intervención terapéutica para Sí. trabajar en diferentes ámbitos. Se utiliza en muchísimas áreas de la salud. Es una profesión universitaria que tiene ley de ejercicio profesional. Los musicoterapeutas, para poder ejercer, tienen que estar matriculados en el... Esto es un punto importante a tener en cuenta porque hubo un antes y un después a partir de lo que fue la ley de ejercicio profesional de la musicoterapia, Sí. y esto nos permitió a los musicoterapeutas empezar a ocupar espacios en ámbitos hospitalarios, en ámbitos donde antes tal vez el lugar que hoy tiene la musicoterapia lo estaba ocupando tal vez algún voluntario, músico o alguien que tenía por ahí otro tipo de enfoque, ¿no? Sin la formación del musicoterapeuta. Digo, esto en lo general. Yo como musicoterapeuta me dedico a trabajar con embarazadas y a trabajar con bebés y niños que presentan diferentes desafíos en su desarrollo. Sí. Y también acompañando a las familias que tienen a estos bebés que nacen diferentes a lo que esperaban, ¿no? Las Y un expectativas. poco, sí, mira, me preguntabas esto, ¿cómo llegó la musicoterapia a mi vida? Fue una combinación. Yo estaba, te lo voy a hacer bien breve, estaba viviendo en Inglaterra y a la semana de estar allá, en la casa donde me hospedaba, yo había ido por un intercambio para estudiar. Sí. A la semana de estar allá, el acompañante terapéutico de la hija mayor de la casa donde me estaba hospedando eh, se fue a vivir a otra ciudad y me propusieron acompañarla a Debbie. Debbie en ese momento tenía 23 años, tenía parálisis cerebral y unas características a nivel mental que necesitaba de la asistencia de alguien que la lleve y la traiga a todos lados. Sí. Y como yo no hablaba inglés y ella no hablaba, era ideal, vivíamos en la misma casa. La empecé a llevar al centro de rehabilitación donde iba por las tardes, y ahí conocí a dos personas que hacían música con nenes que hoy sé que eran chicos que tenían autismo. Y descubro, preguntándoles qué era lo que hacían, porque no estaban enseñándole música, Sí. estaban haciendo otra cosa. Y descubro la musicoterapia allí. Y me encantó, me pareció genial porque durante 6 meses estuve viendo todas las semanas las evoluciones que iban teniendo los chicos que observaba, cómo respondían a la música, y me pareció genial. Dije, bueno, cuando vuelva a Argentina me voy a meter a estudiar musicoterapia. Me metí a estudiar musicoterapia y haciendo las prácticas, unas pasantías Sí. en el segundo año de la carrera, en un taller psiquiátrico, me encuentro con una paciente que queda embarazada, y a partir de ahí fue una pasión que
que se reavivó en mí Sí. para trabajar en el mundo del embarazo. Yo quería ser partero originalmente. Mirá, y la vida te fue llevando sola, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, me pasó que antes de viajar y antes de hacer toda esta búsqueda por el lado de la musicoterapia, me fui a anotar en la carrera de obstetricia, y la carrera de obstetricia recién permitieron el ingreso a varones creo que en el año 2005. Yo te estoy hablando del año 90, 89. Sí. Año 89. O sea que muchísimos años después, ya cuando se habilitó para que pudiera hacer la carrera de obstetricia, ya tenía más de 15 años como musicoterapeuta, ¿no? Sí. Y bueno, eso fue un poco el camino, ¿no? Cómo decidiste y cómo te fue llevando, ¿no? A trabajar con mujeres gestantes. Totalmente. Y después, el mundo de la discapacidad me llega a partir del nacimiento de mi primer hijo. Yo tengo un hijo que hoy tiene casi 26 años, Sí. que tiene parálisis cerebral por un problema del parto. Y a partir del nacimiento de él fue como que se me abrió el mundo a nivel profesional en dos, ¿no? Por un lado, me dediqué siempre a trabajar en el área de obstetricia, por vocación, porque me encanta. Sí. Y por el otro lado, me dediqué a trabajar en el mundo de la discapacidad, primero aprendiendo mientras iba viviendo historias con mi hijo. Cuando él tenía 2 años y medio, me cayó la ficha real de lo que se puede hacer con musicoterapia para ayudar a los niños que tienen estos desafíos, estas problemáticas. Y a partir de ahí empecé a trabajar en un centro de chicos con problemas neurológicos. Sí. Armé un centro de musicoterapia y bueno, fui creciendo conforme fue creciendo Mati con su discapacidad y con todo lo que iba incorporando. Entonces es como que tengo las dos puntas, sí, unidas ahí. Unidas ahí, tal Sí. cual. Y, por ahí sí. ahora estoy más volcado al mundo de la obstetricia. Sí. Más que al mundo de la discapacidad. Y bueno, la pandemia fue detonante en esto. Sí. Es muy difícil trabajar con chicos con discapacidad, justamente por la limitación de la textura sensorial que tenés a través de las cámaras, ¿viste? Sí. Los musicoterapeutas usamos no solo la música, como te decía antes, usamos la experiencia musical. Y la experiencia musical te engloba el recibir las vibraciones del sonido de los instrumentos que estás tocando, además de trabajar con las canciones o de tocar. Sí. Y esto está muy limitado Sí, con lo virtual, digamos, con virtual, la pérdida de la presencialidad. Tal cual. Te quería preguntar, Gaby, porque vos creaste un método, ¿no? Que es el método Mami Zoom. Queríamos que nos cuentes un poquito de qué se trata y si se diferencia o no del método Vic de observación. Si nos puedes contar brevemente qué son cada uno de ellos y cómo surgió. Son dos cosas completamente diferentes. A ver, el método Vic de observación de lactantes es un método psicoanalítico que surge en la década del 50 en Inglaterra con Esther Vick, una psicoanalista polaca que se escapa de Polonia en la época de la guerra, y a pedido de Bowlby, si no me equivoco, en Inglaterra, era una época que en la posguerra recibían muchísimos bebés que estaban en situaciones de desamparo, y bueno, ella desarrolla esta modalidad de atención a bebés a partir del método observacional, donde bueno, crea toda una teoría al respecto, ¿no? Esto es contemporáneo de la época, para que te des una idea, en la época de Spitz, cuando hace todo lo que es el desarrollo del niño, los descubrimientos. Eso es lo que es el método Vic. Sí. El método Mami Sound es otra cosa. Tiene que ver con una modalidad de atención específica de la musicoterapia focal obstétrica, que es un desarrollo que vengo llevando adelante hace muchísimos años, desde que empecé a trabajar, y donde planteo 4 puntos de vista del embarazo que conviven de manera simultánea.
Entonces, que son el embarazo emocional, el embarazo mental, el embarazo espiritual y el embarazo físico. Y estas 4 esferas del embarazo las propongo desde 3 niveles. Desde el nivel de lo que le pasa a la mamá, desde el nivel de lo que le pasa al bebé en su desarrollo, Sí. y desde el nivel de lo vincular. Entonces, tomando en cuenta este concepto de las esferas del embarazo y los niveles de intervención, desarrollé esta modalidad con procedimientos específicos que son para trabajar puntualmente con cuestiones que tienen que ver con las vivencias de la gestación. Totalmente, sí, súper interesante, ¿no? Porque enfocarse en diferentes etapas y que no quede todo, ¿no? Todo concentrado Sí, en una de sí, ellas. en realidad está más que en diferentes etapas. A mí me gusta plantearlo en niveles porque hay mamás que les cuesta muchísimo conectarse con sus bebés durante el embarazo por diferentes motivos. Yo escuchaba la entrevista que hacían antes Sí. y hablaban ¿no? de esto de los miedos y bueno, de estas situaciones que por ahí o situaciones traumáticas que se vivencian y cómo esto te deja una modalidad de vivencia en el embarazo que, bueno, que la podés arrastrar hacia un próximo embarazo o cuando pasaste por una situación traumática. En fin, hay historias que tienen que ver con la propia historia, que no tienen que ver con este embarazo, sino con el embarazo anterior, digamos, sí. Digo, que cuando una mamá estaba adentro del vientre de su propia madre, digo, hay miedos que vienen desde ahí, digo, es muy interesante para pensarlo, pero también hay situaciones que tienen que ver con cuestiones más intelectuales, con cuestiones más mentales y con la sobredosis y el exceso de información que hay hoy en relación a las vivencias y bueno, y lo que pasa con las redes, ¿no? Sí. Las vivencias son únicas de cada mamá y no se puede hacer algo, pensar que una experiencia de embarazo sea algo estándar. Es imposible. Sí, no, depende de la subjetividad, como decís vos, y la propia historia que trae Totalmente. cada uno. Y recién mencionabas la pandemia, ¿no? Y los efectos a nivel del tratamiento y también los efectos con vos y tu institución, ¿no? Vos tenías una institución que es Camino. Sí, Un centro sí, Camino. el centro Camino. Sí. Yo lo que me pasó es que, a ver, me pasó, mi centro fue uno de las pymes que tuvo que bajar la persiana por la situación puntual de la pandemia, porque era imposible seguir sosteniendo físicamente el lugar. Sí queda la cuestión virtual, el centro se manejaba y se sigue manejando con diferentes áreas de intervención. Hoy estamos ofreciendo servicio en teleasistencia y lo que es formación y capacitación, concursos para profesionales, ya sea para musicoterapeutas o también para profesionales de la salud que les interese aprender acerca de cómo utilizar a la música como un recurso, como una herramienta que ayude a mejorar su trabajo. Sí. Digo, no, entonces, bueno, estamos desarrollando eso, ¿no? Ahora, casualmente en el mes de septiembre vamos a estar haciendo un curso de estimulación prenatal musical para dar básicamente las bases de lo que es la audición del bebé, cómo le llegan los sonidos a los bebés y cómo utilizar la música o cómo elegir las músicas para diferentes actividades, ¿no? Sí, recién nombrabas esto, bueno, digamos, las limitaciones que provocó la pandemia, pero también provocó otras de expansión, ¿no? A nivel de internet o de las redes. Sí, totalmente. O trabajar lugares, ¿no? Que uno por ahí nunca se hubiera imaginado que iba a poder. Mira, a mí lo que me permitió es acompañar embarazadas de distintos lugares de nuestro país y del exterior, cosa que en otro momento era imposible porque al ser algo presencial, si no viven cerca, era imposible. se hace muy, muy difícil. Por un lado eso, y por el otro lado también la posibilidad de la continuidad del tratamiento. Generalmente yo trabajaba con las mamás
hasta que tenían a su bebé, y una vez que tenían a su bebé, bueno, pasaban meses y por ahí lo traían como para hacer un cierre. Y hoy qué sé yo, atiendo hoy a una mamá, tiene a su bebé mañana y a los 3 días podemos tener otra sesión, digo, y podemos tener una continuidad en lo que es crianza, lo cual me permitió también hacer como una fusión, ¿no? de la observación de lactantes con el trabajo en crianza, con grupos de crianza, que es muy interesante porque también la pandemia me trajo la posibilidad de acompañar familias argentinas que hay por distintos lugares del mundo. Sí, eso es ¿no? súper interesante, ¿no? Y valioso. Claro, viste que por ahí están, que necesitan estar en contacto a nivel cultural, digo, con sus raíces, ¿no? Porque por ahí tenés una familia argentina que vive en Finlandia, y es otra cosa, ¿viste? Quieren escuchar otras voces, sentirse también acompañados y empoderados desde algo que viene de las raíces. Sí. ¿no? Y también, Gaby, has escrito libros y bueno, uno de ellos es el viaje musical por el embarazo, pero tenés El niño con necesidades especiales, lo que suena en las sesiones. ¿Cómo fue meterte, ¿no?, en la etapa de escritor? Mirá, yo siempre escribí, siempre me gustó muchísimo escribir y creo que encuentro en la escritura la forma de canalizar mis emociones. Y a partir de estas ganas mías de escribir, empecé a ver que había poco material respecto de lo que era la musicoterapia en relación al embarazo, todo esto antes de desarrollar metodologías. Entonces empecé a escribir aquello que me hubiese gustado encontrarme cuando terminé la carrera y cuando empecé a trabajar. Tanto con el libro El niño con necesidades especiales, que por ahí quizás el nombre me quedó un poco alejado de lo que hoy se piensa, ¿no? Porque es un libro del año 2005. Sí. Por ahí hoy le pondría otro nombre, pero bueno, fue lo que surgió en ese momento. Fue lo que surgió en ese momento, y aparte ese libro en particular está escrito desde un lugar muy personal, además de la cuestión profesional. Sí. Digo, la vivencia mía como papá de un hijo con discapacidad me permite tener como otro nivel de empatía con gente que está en la misma situación. Sí, y poder plasmarlo, ¿no? Eso es muy importante. Tal cual. Bueno, Gaby, se nos está yendo el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte que has tenido un crecimiento desde aquel chico hombre, como nos contabas, que fuiste a Inglaterra, en todo el camino que atravesaste en la creación de una institución, que no debe haber sido fácil, el proceso, después la pandemia. Este programa es Compartiéndonos, y ¿con quién fue? ¿Con qué persona o personas te fuiste compartiendo a lo largo de todo este proceso y contando tus logros, tus frustraciones, aquello que te salía bien, que te salía mal? No sé si nos puedes nombrar una o dos personas que te fuiste compartiendo a lo largo de tu vida. Mira, hay una persona, dos personas que para mí son sumamente importantes. Sí. Bueno, hay muchas más de dos, pero digo, en este camino, en este recorrido, una se llama Graciela Val, que es mi maestra, es alguien a quien admiro, quiero muchísimo. Fue mi formadora en observación de lactantes y con quien trabajo hace más de 20 años. Y la otra es Soledad Martín, que fue la directora de la carrera de Puericultura y Crianza, donde tuve el honor de dar clase los 15 años que duró la carrera. Fui el único docente varón en la formación oficial que se dio desde el año 99 hasta el 2014, si mal no recuerdo. Totalmente. Esas dos son así. Después hay otras más. Totalmente, pero bueno, son las personas que no te vienen como más a la memoria. Sí, hoy las tengo ahí a flor de piel. Y cuando levantás la copa a la hora de brindar, Gaby, ¿por qué lo haces? Cuando levanto la copa a la hora de brindar,
lo hago porque mis hijos estén bien, estén sanos y logren todo lo que quieran. Sí. Y que sigan enseñándome, y poder seguir también acompañando y ayudando a otras personas. Totalmente. Este programa se trata de eso, y la cortina musical dice que brindamos, ¿no?, por aquella gente que nos hace probar el sabor de la vida. Vos sos una de ellas por tu profesión y por tu pasión en lo que haces. Así que te felicitamos desde acá. ¿Y con qué tema musical quisieras cerrar tu entrevista? Bueno, mirá, hay un tema que a mí me encanta más la versión que se hizo del tema que el tema original. Es un tema de Fito Páez, Sí. Un tema que se llama Tres Agujas, pero cantado por el Flaco Spinetta y acompañado por Lito Vitale en piano. Si lo tienen... Hoy tenemos un gran operador que ya está listo el tema para vos. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias Gaby por estar, por charlar, por compartirte. Y vamos después del tema una tanda cortita y ya en el próximo bloque hacemos el sorteo. Viajan de país en país, la luna no siempre es la misma.